Hola, en este video vamos a hablar de la fuerza que produce un campo magnético sobre una carga. Hasta este momento hemos hablado un poco sobre la fenomenología del campo magnético, las líneas de campo, el campo magnético de la Tierra, etc. Pero en este momento ya nos vamos a concentrar específicamente en cuál es el efecto que produce un campo magnético sobre una carga y vamos a ver que esa carga tiene que estar en movimiento respecto al campo. Inicialmente recordemos que cuando tratamos de definir la fuerza eléctrica sobre una carga eléctrica hace un rato, lo que hacíamos era definir eh, pues este cociente. Calculábamos, teníamos una carga Q que la llamábamos carga de prueba y la introducíamos en una región donde existía un campo y en cada punto de ese espacio calculamos cuál fuerza sentía esa carga de prueba. Y al hacer el cociente entre estas dos cantidades, entre la fuerza y la carga de prueba que estaba sintiendo esa fuerza, obteníamos el campo eléctrico. Pues resulta que este procedimiento no lo podemos hacer en el magnetismo porque en el magnetismo no tenemos cargas aisladas, no tenemos monopolos de forma natural. Siempre vamos a tener polo norte y polo sur y por esa razón no podemos proceder simplemente de esta manera. Entonces lo que se hace es básicamente asumir que existe un campo en una región, tenemos un campo en una región y colocamos una partícula dentro de ese campo y la empezamos a mover y pues a cambiar la situación de diferentes maneras de tal forma que podemos encontrar pues, de qué depende la fuerza sobre nuestra partícula. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, digamos, si yo colocara aquí una partícula y quisiera calcular el efecto de ese campo magnético sobre esa partícula, pues debe pensar qué variables debería variar experimentalmente para poder calcular pues precisamente la fuerza. Y entonces uno después de pensarlo un poco va a poder pensar o predecir que la fuerza debería depender, por ejemplo, de la magnitud de la carga que yo pongo, obviamente, del signo y la magnitud. Debería depender pues del campo magnético como tal, ¿verdad? Eh, que esto sería algo como muy análogo a lo que teníamos en electricidad, que dependía de la carga y del campo. Pero luego nos vamos a dar cuenta que también va a depender de la velocidad de la partícula dentro de nuestro campo. Y la relación entre los ángulos entre estas dos cantidades pues va a ser clave para definir esta fuerza. Entonces se hacen experimentos para poder calcular esta expresión y finalmente lo que se obtiene es lo que tenemos acá. La expresión que tenemos abajo y es que la fuerza magnética, la fuerza que un campo magnético produce sobre una carga, pues es exactamente igual a lo que tenemos en esta zona. Es la carga de la partícula multiplicada por este producto cruz. Y este producto cruz implica que primero que todo ya vamos a manejar tres dimensiones siempre, porque la fuerza siempre va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo, esa es la propiedad del producto cruz. Entonces tenemos que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad y la fuerza siempre es perpendicular al campo porque vienen de un producto cruz. Y pues hay una importante relación entre el ángulo entre estas dos partículas, entre estas dos cantidades. Si yo tengo que la velocidad va para allá y el campo también va en esta dirección, pues yo no puedo hacer producto cruz y por lo tanto la fuerza sobre una partícula que se mueve a lo largo del campo es cero. En cambio, si yo tengo que el campo va para allá, pero la velocidad de mi partícula va en esta dirección y esto hace 90 grados, el producto cruz es máximo, la magnitud de ese producto cruz. Y entonces aquí tendré la fuerza más grande posible. En resumen, entonces cuando estamos hablando de la fuerza magnética sobre una carga eléctrica, tenemos que esta fuerza ya no es tan sencilla como la teníamos originalmente en la electricidad, sino que ahora pues viene de un producto cruz y depende de la velocidad. Eso es muy diferente a lo que pasaba en electricidad, donde la fuerza eléctrica debido a un campo eléctrico simplemente era Q por E. Y como pueden ver, pues no depende de la velocidad de la partícula, no importa si se está moviendo o no, o cuál es el ángulo entre la velocidad y el campo, la fuerza eléctrica es la misma. En cambio, en electricidad, la velocidad es muy importante. Si ustedes quieren calcular cuánto es la fuerza de la magnitud de la fuerza, la magnitud de este vector, pues simplemente tenemos esta expresión que está acá, que sería valor absoluto de la carga, la rapidez, que es la norma de la velocidad, la magnitud del campo y el seno del ángulo. Pero cuidado porque este ángulo es el ángulo entre campo magnético y velocidad. De nuevo, si yo tengo que mi velocidad va para allá,
y mi campo va para acá, ese phi es este ángulo, el ángulo entre esas dos cantidades. Y pues claramente, como tenemos un producto cruz, tenemos que utilizar la regla de la mano derecha para poder calcular la dirección del vector resultante. Por eso de ahora en adelante pues vamos a estar utilizando la regla de la mano derecha. Hay muchas maneras de escribirla o de calcularla, de usar la mano derecha para hacer esto. Siempre les tiene que dar igual, obviamente. Hay personas que utilizan sus dedos, otros que utilizan la palma, lo que sea. Lo que yo utilizo normalmente es esta convención. Aquí tenemos un producto cruz entre un vector y otro vector. Entonces coloco mis dedos alineados con el primer vector y luego coloco mi palma en el hemisferio del segundo vector. Y cuando hago eso, mi pulgar va a apuntar en la dirección del producto cruz. Y luego pues hay que tener el signo de la carga en cuenta para saber hacia dónde va la fuerza. Si mi carga es positiva, pues mi fuerza va en la misma dirección que mi producto cruz. Pero si mi carga es negativa, la fuerza va en dirección contraria al producto cruz. ¿Está bien? Entonces lo que ustedes pueden ver aquí en estas gráficas que se están mostrando, pues es simplemente cómo alinean primero sus dedos en la dirección de la velocidad. La palma, observen que está en el hemisferio del campo magnético y por lo tanto el dedo pulgar les da la dirección del producto cruz. Ojo, es la dirección del producto cruz. Y luego ustedes multiplican por el signo de la carga y les da si la fuerza va hacia arriba o si la fuerza va hacia abajo, que son estos dos casos, dependiendo del signo de la carga. Entonces, defínanla como quieran. Ustedes ya vieron esto en álgebra lineal probablemente. El producto cruz, háganlo como quieran, pero tienen que hacerlo bien y muy importante con la mano derecha. Bien, entonces tenemos que esta es la fuerza, ¿no? Hay que acostumbrarse entonces a mirar ahora diagramas en 3 dimensiones, porque pues tenemos siempre por este producto cruz estamos generando un tercer vector que es perpendicular a los dos. Entonces observen que la fuerza siempre hace 90 grados tanto con el campo como con la velocidad. Ahí está nuestra regla de la mano derecha. Y esto, por ejemplo, fue muy útil para el descubrimiento de la antimateria. Resulta que aquí hubo una interacción, vamos a anotarlo. Aquí se tuvo una interacción entre un rayo de energía y en una cámara de niebla, y entonces se produjeron pues aquí unas partículas y resulta que se observó la trayectoria de una partícula que hacía esto, es una espiral que va entrando, y otra partícula que hacía pues esta trayectoria que es una espiral que va también entrando a la hoja. Y cuando se estudiaron esas dos partículas, pues se observó que tenían la misma masa, tenían la misma magnitud de la carga y básicamente se diferenciaban, eran los signos. Y este fue la primera evidencia y pues el descubrimiento experimental de la antimateria que había sido predicha por Dirac un tiempo antes. La antimateria es básicamente si ustedes tienen un electrón y lo acercan a su antimateria correspondiente que se llama positrón, que es como el electrón pero con carga positiva, y ellos dos se tocan, se aniquilan y se convierten completamente en radiación. Se han especulado formas de hacer, por ejemplo, motores utilizando antimateria. El problema obviamente siempre es cómo guardo antimateria sin que destruya su contenedor de materia. Y pues realmente vamos a ver más adelante que con campos magnéticos uno puede hacer confinamiento o de cosas muy calientes o de cosas muy raras como la antimateria. Bien, entonces como para recordar, no olviden que la fuerza pues obviamente se mide en newtons, la carga en coulombs, la velocidad en metros sobre segundo y las unidades de campo magnético se llaman teslas. Están medidos en teslas y ustedes pueden ver que un tesla pues se puede escribir simplemente como newton sobre un coulomb sobre metro sobre segundo, que al final le da un newton sobre amperio por metro. Y aquí hay una pequeña clave. El hecho de que aparezca el amperio está dando una pista de que hay una relación profunda entre campos y corrientes. Normalmente, como siempre nos ha pasado, las unidades que definimos del MKS son muy grandes, los teslas son muy grandes, y algunas veces se utiliza otra medida un poco más pequeña que se llama los Gauss, pues que tenemos el factor de conversión de que un tesla son 10 a la 4 Gauss. Si ustedes toman su celular, instalan una aplicación, por ejemplo en Android, que se llama Physics Toolbox, y tienen sensor magnético, van a poder ver el campo, van a poder medir el campo magnético en la zona donde está su celular. Y él les va a mostrar una gráfica en función del tiempo para las 3 componentes del campo magnético. Es algo muy interesante, se lo recomiendo que lo hagan. Bien, estos son los órdenes de magnitud de algunos campos magnéticos típicos. Esto que tenemos acá.
Eh, digamos que cuando están en una cámara aislada, o sea, piensen ustedes una caja metálica completamente en todas las paredes, techo, etcétera, que no tiene ningún tipo de espacios, pues básicamente, teóricamente, el campo es cero, puede ser muy pequeño, como lo vemos acá, 10 a la menos 14 teslas. El espacio interestelar, digamos como el espacio que está entre la Tierra y el Sol o por fuera del sistema solar, tiene un campo muy pequeño, obviamente. En la superficie de la Tierra tenemos un Gauss aproximadamente de campo magnético, o sea, 10 a la menos 4 teslas. Cerca de un pequeño imán tenemos ya 100 teslas, 100 Gauss, perdón, o sea, 10 a la menos 2 teslas. Cuando estamos ya cerca de un electroimán, de los que se arman como para levantar carros, tenemos un campo bastante grande, de 1.5 teslas. Y hay unos objetos extraños en el universo, como las estrellas de neutrones, que son estrellas que tienen campos magnéticos gigantescos y también gravitacionales gigantescos, que están hechas solo de neutrones y tienen campos de 10 a la 8 teslas. Esos animales eh, son cosas muy exóticas en el universo, muy energéticas y muy peligrosas. Pero no son animales, ¿no? Es sentido figurativo. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo para que ustedes predigan hacia dónde iría la fuerza en cada uno de estos casos. Tengamos en cuenta que cuando vemos estos diagramas, pues aquí tenemos que X va para la derecha, Y va para arriba y Z no es que vaya en diagonal, sino que va saliendo de la hoja, va hacia ustedes, ¿está bien? Pero para poderlo pintar en tres dimensiones, pero en proyectado a dos dimensiones se hace de esta manera. Pero Z, el positivo de Z está saliendo de la hoja hacia ustedes. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va la fuerza en este primer caso? Entonces tendríamos que B va en dirección negativa, la velocidad va en dirección negativa de X, el campo va en dirección negativa de Y, y si hacemos el producto cruz, colocando nuestros dedos en la dirección de la velocidad, la palma en la dirección del campo, nos da que el producto cruz va saliendo. Y como la carga es positiva, la fuerza va saliendo. Entonces en este caso, la fuerza iría saliendo de nuestra hoja en dirección Z positiva. En el segundo caso, la velocidad va hacia abajo, el campo va entrando, bien, entonces nos daría un producto cruz que va hacia la derecha. Vamos a pintar el producto cruz con esto, pero como la carga es negativa, ese vector se multiplica por menos y por lo tanto nuestra fuerza magnética iría en dirección X negativa. Y en el último caso, traten de hacer el producto cruz, piénsenlo un poco, voy a esperar 5 segundos. Y pues van a ver que este ángulo es 180 y no hay forma de hacer el producto cruz. O sea, a menos que ustedes hagan trampa o se tuerzan la mano, no pueden colocar sus dedos en la dirección de la velocidad y al mismo tiempo la palma en la dirección del campo. Básicamente lo que tenemos es que el ángulo entre estos dos es 180 y seno de pi o 180 es 0. O sea, en este caso no hay fuerza. ¿Bien? Listo. Entonces, por favor, en este momento paren, pausen el video y escriban eh, qué es la fuerza magnética, tanto vectorialmente como en magnitud. Describan qué es cada una de sus componentes y las características más importantes. Por ejemplo, que la fuerza es perpendicular siempre a la velocidad y al campo. Obviamente la fuerza depende del ángulo entre ellos y lo que hemos hablado. Después de eso, después de hacer un repaso en sus notas, continúen. Bien, muy importante para que de ahora en adelante, como estamos haciendo dibujos en tres dimensiones, pero en una hoja, tenemos que especificar como pues una sintaxis común para todos. Entonces, de ahora en adelante, siempre que ustedes vean que un vector está representado por un punto, ¿sí? Como tenemos acá, estos son puntos, lo que estamos diciendo es que el vector está saliendo de la hoja. ¿Está bien? Esta es la dirección saliendo, como viendo la punta de una flecha. Entonces estamos viendo la punta de la flecha, está saliendo hacia nosotros. Y si lo que vemos es una X, entonces lo que estamos diciendo es que el vector está entrando a la hoja. Está entrando a la hoja. Entonces, siempre que tengamos puntos, quiere decir que está saliendo. Siempre que tengamos X, quiere decir que está entrando.
Vamos a pausar esto un momento. No, no es necesario. Sigamos. Opa. Bien, de la misma manera, entonces ya quedamos con esta convención. Esto significa entrando, esto significa saliendo. Y cuando hablemos de que un vector va hacia arriba o hacia el norte, arriba no es saliendo de la hoja, arriba es hacia arriba de la hoja, en esta dirección, esa va a ser la convención. Hacia abajo o hacia el sur va a ser esto. Y obviamente derecha o el este o el oriente es hacia allá, y izquierda, oeste u occidente es hacia el otro lado. Esa va a ser nuestra convención. Entonces siempre que se les diga a ustedes que hay un vector que está saliendo, es que está saliendo de la hoja y se representa con este punto. Si dice que está entrando, pues está entrando la hoja, se representa así de esta manera. Y hacia arriba, que es una confusión muy típica, hacia arriba es como hacia el norte de la página, en esta dirección, no es saliendo. No confundir arriba con saliendo, son diferentes. Bien, entonces una pregunta. Acá, digamos, en estos casos la ideal también es que ustedes pausen un momento el video, resuelvan estas preguntas y así continúen. Y pues idealmente que vean esos enlaces que están ahí abajo. Solamente por recordar, si a ustedes les dicen que tienen esta velocidad y tienen este campo, ustedes pueden calcular cuánto es la fuerza, ¿cierto? Si les dicen que es un protón, pues entonces lo que tiene es que la carga de un protón es E, y les toca hacer el producto cruz B cruz B, y ahí les salen a ustedes tres componentes, y en total les salen tres componentes para la fuerza. Si están hablando de un electrón, pues la carga es menos E. Y para hacer este producto cruz, cuando les dan las componentes de los vectores, como sucedió en este caso, pues tienen que hacer la matriz I, J, K, ¿cierto? Ponen el primer vector, que es la velocidad, que sería, la primera componente es 2 por 10 a la 6, la segunda componente es 3 por 10 a la 6, y la tercera componente, aquí la K no existe, entonces sería 0. Y en el campo tendríamos la componente en I es 0.03, la componente en J es menos 0.15 y la componente en K es 0. Y esto implica, como los dos vectores están en el plano XY, que la fuerza resultante va a tener que darles en la dirección K. Y recuerden, por favor, repasen que ustedes lo que hacen es separan en esto y les daría, tachan estas dos y les tienen que hacer este determinante que les da 0. Luego separan en este, le ponen un menos, tachan estos dos y hacen el determinante, y luego separan en este y hacen este determinante. Bien, repasen eso antes de seguir, revisen cómo calcular el producto cruz y ahí pueden calcular pues cuánto les da la fuerza. Entonces paren, resuelvan esos ejercicios y repasen lo que hemos visto hasta ahora haciendo sus propios apuntes. Después de eso pueden darle continuar. Bien, y entonces cuando ustedes tengan campos uniformes, que es lo que siempre hemos tratado de buscar y ya vamos a ver cómo se logran, con campos uniformes uno pues puede estudiar el movimiento de partículas de forma mucho más sencilla porque el movimiento es uniformemente acelerado. En general, pues no todos los campos tienen que ser uniformes, pero en general ustedes siempre van a tener pues que si hay una región en donde exista tanto campo eléctrico como campo magnético, en esa zona ustedes van a tener pues dos tipos de fuerzas, una que es Q por E sobre su carga, independiente de si se mueve o no, y otra que es Q por B cruz B, que es la magnética, y entonces su fuerza total pues va a ser esta, tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética. Bien, y no necesariamente tienen que ir en la misma dirección porque son vectores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una partícula que se está moviendo con esta velocidad y yo lo que tengo es un campo eléctrico que va en esta dirección y un campo magnético uniforme en toda la región que va en esta dirección, pues vamos a tener que por el lado de la fuerza eléctrica el vector total de fuerza, que es Q por E, pues digamos que es positiva, va así, pero por el lado de la fuerza magnética tendríamos que hacer primero el producto cruz, que será B cruz B, daría saliendo de la hoja, y como es positiva, la fuerza magnética nos va a dar saliendo de la hoja. Entonces el vector total de fuerza es un vector que tiene una componente hacia la
derecha y otra componente saliendo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esos son vectores, no podemos simplemente sumarlos directamente como si fueran números, tenemos que mirar sus componentes. Y al tener en cuenta las componentes, pues vamos a poder obtener correctamente los vectores. Otra cosa importante es pues que entonces como uno tiene este problema de que los vectores de fuerza no necesariamente van en la misma dirección, lo que se hace es crear algo que se llama campos cruzados. Y en campos cruzados, simplemente lo que queremos decir es que el campo eléctrico y el magnético hacen 90 grados, como en esta configuración que tenemos acá. Entonces vamos a volver porque se cerró. Vamos a volverlo a abrir. Vamos a volver al mismo sitio donde nos habíamos quedado. Estamos acá. Y entonces, por favor observen que acá en esta configuración, la fuerza, el campo eléctrico E está haciendo 90 grados con el campo magnético. El campo eléctrico son las líneas azules y el campo magnético son las cruces. Eso quiere decir que está entrando. Entonces están haciendo 90 grados. ¿Hacia dónde irá la fuerza sobre una partícula que entra con esta velocidad? La fuerza eléctrica, si la partícula es positiva, la fuerza eléctrica iría hacia abajo. Fuerza eléctrica iría hacia abajo. Y la fuerza magnética, entonces tenemos que hacer el producto cruz entre esta velocidad y ese campo que está entrando. Eso nos daría un vector que va hacia arriba, ¿cierto? Si la carga de la partícula es positiva, pues tenemos que la fuerza magnética va hacia arriba. Y como ustedes pueden ver, las dos fuerzas están compitiendo. O sea, cuando los ángulos hacen 90 grados, obtenemos fuerzas eléctricas y magnéticas, digamos 90 grados aproximadamente, obtenemos fuerzas eléctricas y magnéticas que compiten entre ellas. Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo es que la fuerza total pues sería la suma, ¿no? Tengo un vector que va hacia arriba, fuerza eléctrica va hacia abajo, y la fuerza total pues va a ser la suma de estas dos fuerzas. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuándo domina una fuerza con respecto a la otra? ¿Yo cómo puedo saber cuándo la fuerza magnética es más grande que la fuerza eléctrica o viceversa, o cuándo son iguales? O sea, el punto es, ¿cómo puedo hacer yo para que una vez domine una o domine la otra? Entonces, realmente, como ustedes lo pueden ver, yo lo que tengo que mirar es cuando esas dos son iguales. Yo sé, en este caso, la fuerza magnética es Q en magnitud por B por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo, que es 90, o sea, eso es 1 por 1, igual a Q por E, que esa es la fuerza eléctrica. Entonces, esta, la fuerza magnética, esta, la fuerza eléctrica, y se me cancelan estas dos. Y miren que obtengo que las fuerzas son iguales cuando se cumple esta condición. Cuando B por B es igual a E. O sea que hay una velocidad muy especial. Hay una velocidad muy especial. Esa velocidad la vamos a llamar velocidad asterisco, que es cuando tenemos la siguiente relación. El campo eléctrico, si lo estoy escribiendo bien, un momento. Sí, sobre el campo magnético. Cuando esto sucede, tenemos en campos cruzados, ojo, campos cruzados, cuando esto sucede tenemos que la fuerza total es 0. O sea, las dos fuerzas son iguales. Y esta velocidad entonces va a ser supremamente importante. ¿Por qué? Simplemente porque si yo tengo una velocidad más grande que esta, si mi verdadera velocidad de mi partícula, si mi velocidad real es más grande que mi velocidad asterisco, o sea, es más grande que E sobre B, lo que estoy diciendo es que la fuerza magnética es la que va a ganar, es más fuerte. Esta fuerza es más fuerte que esta, porque estoy pasándome de la velocidad de equilibrio. En cambio, si mi velocidad es más pequeña que mi velocidad asterisco, mi fuerza magnética es más pequeña y la fuerza que domina es la fuerza eléctrica. Entonces yo jugando con esta velocidad
O sea, si yo calculo mi velocidad y me da más grande que esta velocidad de equilibrio, quiere decir que gana la fuerza magnética. Si me da más pequeña que mi velocidad de equilibrio, quiere decir que gana la fuerza eléctrica. Y si me dan iguales, pues obviamente la fuerza total es cero. Las dos fuerzas son iguales. Entonces, esta velocidad es muy importante, por eso se resalta acá. Bien, tenemos que las fuerzas que se oponen se cancelan en campos cruzados, ojo. Y por esa razón, pues es que en general cuando ustedes tengan estos campos cruzados deben pensar en esa velocidad relativa. Por favor, clasifiquen, hagan ese ejercicio, clasifiquen esas situaciones de acuerdo a la magnitud de la fuerza sobre la partícula y luego miren la solución. Pausen el video y traten de resolverlo. Para resolverlo, entonces lo que podemos hacer es ir calculando cuánto es y hacia dónde va cada una de las fuerzas en cada una de las situaciones. Entonces voy a hacerlo en la situación 1 y 2 y el resto pues va a ser la analogía que ustedes terminan. En la situación 1, la fuerza eléctrica, observen que el campo eléctrico va saliendo, entonces la fuerza eléctrica simplemente va a ser la carga por el campo y va saliendo. Y la fuerza magnética, miren que la velocidad va para allá y el campo va para allá, entonces tenemos fuerza magnética igual a 0. Entonces Fd es 0. Entonces nuestra fuerza neta, nuestro vector neto, es un vector que va saliendo y que tiene esta magnitud. En el caso 2, nuestra fuerza eléctrica vuelve a ser Q por E saliendo, porque es que lo único que cambia entre todas las situaciones es la velocidad, y recordemos que la fuerza eléctrica no depende de la velocidad. Entonces la fuerza eléctrica vuelve a ser Q por E, pero la fuerza magnética, ahora tenemos el producto cruz entre esta velocidad y este campo, entonces va saliendo también, hacemos V cruz B, nos da hacia arriba, y la carga es positiva, y entonces la fuerza magnética también nos dio ahora Q por B, y el ángulo es 90, se da por 1, y también va saliendo, o sea que la fuerza total es la suma de estos dos vectores, y nos da grande. Como comparación, miremos el caso 4. En el caso 4 de nuevo, tenemos que la fuerza eléctrica es Q por E, saliendo, pero la fuerza magnética, si hacen el producto cruz, les da entrando. Entonces nos daría Q por B, pero entrando. Y eso quiere decir que cuando lo sume, si yo tomo como positivo la dirección saliendo, la fuerza total será Q por E menos Q por B cruz B, porque este está entrando. Entonces esta fuerza en el caso 4 es más pequeña que en el caso 2, porque en el caso 2 los dos se suman, porque los dos van saliendo. Eso es lo importante, esa es la clave. No continúen hasta que no entiendan esto, porque es clave que lo vean. Simplemente es verlo por componentes. Bien, en este problema les están pidiendo que, que existe un campo magnético uniforme en esta región, que traten de deducir el campo magnético hacia dónde va y la polaridad de las placas. Esto le queda a ustedes para que lo resuelvan completamente, porque la idea es que simplemente con ver hacia dónde va la trayectoria de la partícula, pues ustedes pueden predecir hacia dónde está el campo. Las pistas, ¿cuáles serían? Como la partícula, por ejemplo, en estas zonas de por acá, o en esta zona de por acá, solamente hay campo magnético. Bien, entonces preocupémonos primero por esas zonas. Si yo tengo una partícula cuya velocidad va en esta dirección, en este punto, pero está rotando de esa manera que se ve, eso implica que la fuerza tiene que ir en esta dirección, la fuerza magnética. Entonces tengo que la velocidad va así y la fuerza magnética va para allá. Ojo que la partícula es un electrón, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿hacia dónde debería ir el campo si yo quiero que para esa velocidad me dé esa fuerza? Entonces tenemos dos opciones, o el campo va saliendo o el campo va entrando. Entonces si el campo fuera saliendo, primera hipótesis, hagamos el producto cruz entre el campo y la velocidad. Nos daría un vector que va para allá, ¿cierto? Y como esto es un electrón, este vector de fuerza se invierte y nos da la fuerza que necesitamos específicamente. Entonces parece que el campo se va saliendo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos cogido un campo que fuera entrando? Debería ser menos rayones para que me quede más fácil borrar. Entonces ahora supongamos que el campo va entrando. Si el campo va entrando, hacemos un producto cruz entre estos dos. Entonces veo para allá, perdón, no entrando, saliendo.
Si el campo va saliendo, tenemos hacia abajo, hacia arriba, nos da una... Estoy haciendo algo mal. Vamos a volver a empezar porque creo que cometí un error en lo que acabé de hacer. Hay que corregirlo. Supongamos, ponemos todo. Tenemos una velocidad que va en esta dirección y necesitamos, ojo, esta es la clave, necesitamos una fuerza que va en esta dirección. ¿Bien? Entonces, ¿hacia dónde debería ir el campo? Vamos a hacer dos hipótesis. Hipótesis 1, campo va saliendo. Hipótesis 2, campo va entrando. Vamos a hacer la hipótesis 1. En la hipótesis 1 hacemos el producto cruz entre el campo y la velocidad. Entonces, velocidad va para abajo, campo va saliendo, el producto cruz nos daría en esta dirección, ¿cierto? Pero como es un electrón, se nos invierte este vector y nos da una fuerza que va entrando. O sea que realmente este parece ser nuestro candidato. Miremos qué pasaría si el campo va entrando. Hacemos el producto cruz entre campo y velocidad. Velocidad va para abajo, campo va entrando. Nos da un producto cruz que va en esta dirección, pero como es un electrón, se nos invierte el vector y la fuerza nos daría hacia allá. O sea que esta partícula no giraría así, sino que giraría así. Entonces no nos sirve. Finalmente entonces hemos deducido que el campo, por lo menos en esta región, debe ir saliendo, perdón. Estoy entrando otra vez. Debe ir saliendo. Verifiquemos si también nos sirve el campo saliendo en esta región. Acá tenemos velocidad que va así. Tenemos campo que va saliendo, el producto cruz hacia donde nos da. Velocidad hacia arriba, campo saliendo, nos da una fuerza. Un producto cruz hacia acá, esto sería V cruz V. Pero si multiplicamos por la carga del electrón, que es negativa, la fuerza nos da por acá. Y es perfecto, es lo que necesitamos, porque esa es la única manera en que esa partícula se va a desviar y va a seguir girando en esta dirección. Entonces definitivamente el campo va saliendo. Y aquí arriba, como ustedes pueden ver, la partícula no se desvía, entonces las fuerzas deben ser iguales. Entonces debemos tener que V es igual, la velocidad debe ser igual a la velocidad de equilibrio, ¿cierto? Esa es la única solución para que las fuerzas del campo eléctrico y el campo magnético se anulen, porque estamos en campos cruzados. Eso sería E sobre B. Y ustedes pueden deducir también las polaridades de las placas a partir de lo que hemos visto. Entonces terminen el ejercicio, por favor, y así, antes de continuar, deben terminarlo completamente. Hay muchas aplicaciones de este tipo de esto que hemos visto hasta ahora, aplicaciones tecnológicas importantes como el selector de velocidades. Por ejemplo, el que tenemos ahí a la izquierda. Si ustedes lanzan una partícula de carga Q con una velocidad v, pues observen lo siguiente: si la velocidad de esta partícula no es exactamente la velocidad de equilibrio, pues ¿qué va a pasar? La partícula se va a desviar, ya sea para acá o ya sea para acá. Solamente cuando la velocidad es exactamente la velocidad de equilibrio, cuando es E sobre v, pues la partícula va a seguir derecho, porque solamente en ese caso las fuerzas se van a cancelar, ¿verdad? Ese es el punto de la velocidad de equilibrio. Entonces, calculando o variando E y B como uno desee, pues uno puede obtener partículas a una velocidad completamente específica como uno quiere. El resto de partículas se van a estrellar o se van a desviar. Entonces uno simplemente pone aquí un huequito y todas las que salen van con la velocidad que uno quiere. ¿Y cómo supo uno qué velocidad quería? Pues porque uno puede cuadrar cuánto es E realmente, o B, pero es más fácil controlar a E. Y esto se utilizó para el experimento de carga-masa de Thomson, que fue donde él obtuvo la relación de la carga-masa y el electrón utilizando simplemente campos cruzados en una cámara. Y obtuvo pues esta expresión, y eso antes pues no se ha podido lograr. Y simplemente es con una aplicación muy sencilla de F igual a Q por V cruz V. Entonces, otro ejercicio, por favor, no sigan, tienen que realizarlo. Y aquí está la respuesta en la siguiente diapositiva. Por favor no sigan, tienen que realizarlo, lo repito, para que puedan practicar. Básicamente les dicen que tienen un protón que se está moviendo, ¿cierto? A través de un campo magnético uniforme, les dan las componentes del campo completamente. Les dicen que en un tiempo dado tiene esta velocidad del protón, y miren que no les dieron Bx ni By, pero sí les dieron Bz. Y les dan la fuerza, miren. Les dieron las componentes de la fuerza. Y les preguntan entonces cuántos son Bx y cuántos son By. Ustedes tienen una ecuación que es F es igual a Q
por B cruz B, pero realmente eso son tres ecuaciones, porque de aquí le sale un vector de tres componentes, y eso es un vector de tres componentes. O sea, realmente aquí tiene tres ecuaciones. Entonces, como ustedes les dieron la fuerza, pues escriban este vector, sus tres componentes, calculen este producto cruz, sus tres componentes, teniendo esas incógnitas, multiplican por Q, y luego la componente en el eje X de este lado es igual a la componente en el eje X de este lado, ¿sí? Componente en el eje Y es igual a componente en el eje Y, y componente en el eje Z igual a componente en el eje Z, y con eso pueden despejar sus velocidades. O sea, realmente tienen tres ecuaciones. Entonces realmente pueden resolver este problema. Háganlo antes de seguir. Ahí están las opciones de respuesta, lo que deben obtener. Entonces paren, terminen los ejercicios y luego siguen. Ahora, en la siguiente presentación, vamos a mirar el efecto Hall. Paramos acá todo lo que tuvo que ver con fuerza.